Buen día, bienvenidos a esto que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero aplicado a la educación. Esta vez vamos a hablar acerca de la metodología o técnica ERCA, que es una metodología o técnica que nos ayuda para poder realizar lo que son las planificaciones cuando vamos a dar nuestra clase. Es importante conocer y saber bien este tipo de metodología, cuál es la secuencia y cuál es su función, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial se ha vuelto una ayuda indispensable para poder elaborar cierto tipo de trabajos, en este caso en la educación, nos facilita mucho. Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestra clase, qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestro cronograma curricular. Entonces, empecemos. Recordemos, la inteligencia artificial en la educación, metodología ERCA. Bienvenidos a Piensa Rápido. Entonces, primero tenemos que tener claro qué es el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de adquisición y almacenamiento de conocimientos, habilidades que producen un cambio relativamente permanente en la forma de actuar del individuo. Este cambio es provocado principalmente por las experiencias previas en el estudiante posee en su interior. ¿Qué es lo que pasa? Este concepto se ve bastante bonito, pero lo vamos a explicar de una manera mucho más sencilla. Primero, hagamos de cuenta que el cerebro es como una gran caja de juguetes. Cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, es como si nosotros metiéramos ese juguete dentro de la cajita. Con el pasar del tiempo, nosotros sabemos cómo jugar mejor con esos juguetes, porque nosotros les hemos dedicado tiempo y hemos adquirido la práctica. Así es como la persona aprende. Significa que mientras más juguetes nosotros añadimos, tenemos mayor cantidad de conocimientos o habilidades y te vuelves un experto al jugar con ellos. Eso es el proceso de aprendizaje. Y de esta manera es como nosotros adquirimos el conocimiento. Entonces, continuemos. La segunda parte importante es saber acerca de la técnica ERCA. La técnica ERCA me dice de que yo tengo que hacer una combinación entre la experiencia, la reflexión, conceptualización, aplicación. Permite a los estudiantes explorar, cuestionar, dudar, criticar sus propias percepciones y extraer el propio significado de estas experiencias. Además, ayuda a los docentes a comprender a sus estudiantes, a sus alumnos, desde su propio punto de vista para mejorar la efectividad de la enseñanza. Vamos a verlo desde un punto más sencillo. Primero, si nosotros lo vemos como una especie de juego, podríamos decir que el ERCA tiene 4 pasos, tal como está ahí. Entonces, estos cuatro pasos me van a ayudar a entender a mis juguetes, lo que estoy aprendiendo como juguete. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar el ejemplo anterior acerca de los juguetes, yo puedo decir, en el momento que me trajeron un juguete nuevo y yo comienzo a ver qué es lo que hace este juguete, entonces yo estoy adquiriendo la experiencia. Luego de experimentar, yo puedo saber qué es lo que estoy sintiendo al jugar con este. En el momento de que yo hago eso, comienzo a tener una reflexión. Luego de eso, yo me puedo imaginar varias formas de cómo jugar y por qué es especial ese juguete. Ya estoy viendo las características de mi juguete. Entonces yo ya tengo un punto que se llama conceptualización. Y finalmente, cuando yo ya tengo la conceptualización, ya tengo todas las características de mi juguete, significa que yo puedo darle una mejor aplicación o yo puedo jugar de mejor manera con este juguete. Y eso es la aplicación. Además, si nosotros armamos bien nuestra técnica ERCA o nuestra metodología ERCA en el aula, nosotros podemos aprender de los estudiantes qué es lo que les gusta y cuál es la mejor manera de que nosotros podamos enseñar en un aula de clase. Continuemos. Entonces, el ERCA constituye una metodología para planificar la clase de forma diaria, basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Collins.
A continuación vamos a dar un ejemplo, recordando de que este tutorial de aquí tiene dos partes. La primera parte nos vamos a enfocar en lo que es el aprendizaje y en qué se basa el modelo ERCA, como lo hemos estado haciendo. La segunda parte ya viene la aplicación de la inteligencia artificial en el modelo ERCA o la técnica ERCA. Entonces, vamos a ver la experiencia. Ya hemos hablado acerca de la experiencia, pero lo vamos a detallar de mejor manera. Dice, la experiencia es la base del aprendizaje a través de las experiencias que los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar directamente con el fenómeno o concepto que se está estudiando. La experiencia proporciona una base sólida sobre la cual el estudiante puede construir su comprensión y conocimiento. Para esto he preparado lo que es un ejemplo bastante sencillo. Diseño ERCA para una clase de fotosíntesis. Esto es enfocado a las ciencias naturales. Para la próxima clase voy a hacer un ejemplo enfocado a las matemáticas. Y si usted necesita algún ERCA para algún tema específico, también lo podemos hacer. Entonces, actividad. Vamos a hacer el diseño ERCA. Primero la experiencia. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que los estudiantes experimenten con referente al tema de la fotosíntesis? Podemos plantear varias actividades. Incluso existen personas que dicen, usted recuerda cuando pasó esto. Entonces le hace recordar las experiencias previas. Actividad, dice, plantar semillas en pequeñas macetas. Cada niño tendrá una maceta, deberá colocar en diferentes lugares, al sol, a la sombra, cerca de una ventana, etc. Entonces, de esa manera, el estudiante va a experimentar algo y va a poder observar qué es lo que está pasando en ese entorno o en esos momentos. Bueno, aquí el diseño ERCA a través de la fotosíntesis obviamente va a tardar unos días, pero también podemos manejarlo de esa manera porque va a experimentar algo. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esto? Va a ser ver directamente cómo las plantas crecen en diferentes condiciones, lo que siente las bases para introducir el concepto de la fotosíntesis. Entonces, ya aquí en este momento estamos experimentando y luego lo vamos a llevar, cuando hablamos de un concepto, lo vamos a llevar a la parte de la reflexión. Entonces, dice, ¿qué es la reflexión? Una vez que los estudiantes han tenido una experiencia, es esencial que el estudiante reflexione sobre ello. La reflexión implica considerar lo que sucedió, por qué sucedió, cómo se siente uno al respecto. Es una oportunidad para que el estudiante cuestione y analice las experiencias, de lo que a su vez puede llevar una reflexión profunda. Entonces, seguimos con el tema de la fotosíntesis. Dice, diseño ERCA para la clase fotosíntesis. Entonces, estamos nosotros manejando lo que es el diseño ERCA para la parte de la fotosíntesis, parte de reflexión. Recordando que aquí nosotros podemos realizar algunas preguntas guía. Por ejemplo, ¿qué notaste sobre cómo crecían las plantas en diferentes lugares? ¿Por qué crees que algunas plantas crecieron mucho más rápido que otras plantas y más grandes? ¿Qué crees que necesitan las plantas? Cuando nosotros hacemos este tipo de preguntas, nosotros creamos o tenemos que tener en cuenta un objetivo. Por ejemplo, el objetivo de esta parte reflexiva es de que las preguntas guían a los estudiantes, en este caso sobre la fotosíntesis, ¿verdad?, a pensar en la necesidad de las plantas y cómo diferentes factores pueden afectar su crecimiento. Siguiente parte viene a ser la conceptualización. ¿Qué me dice la conceptualización? Dice, después de reflexionar sobre una experiencia, los estudiantes intentan entenderla y ponerla en contexto. Aquí es donde se introducen o integran los conceptos teóricos o principios generales. La conceptualización implica intentar entender las razones subyacentes y los principios que rigen una experiencia o fenómeno. En otras partes, la parte contextual del tema. Volvemos a lo de la fotosíntesis. Dice, explicación. Y aquí el estudiante puede hacer una investigación acerca del tema o el docente mismo puede darle la explicación. Yo que recomiendo de que la técnica ERCA también podríamos realizarla con algo que se llama aula invertida, donde en la parte de la conceptualización, una vez que hayamos tenido la experiencia y la reflexión, podemos hacerlo investigar. Y de esa manera nosotros podemos unir, enlazar el conocimiento que tiene el docente, el conocimiento que va a darle, a brindarle,
con lo que el estudiante ha adquirido ya en su momento. Eso es muy bueno para el conocimiento. Entonces, explicación. Las plantas tienen una habilidad mágica. Pueden tomar la luz del sol y convertirlas en comida. Este proceso se llama fotosíntesis. Cabe recalcar que el concepto que se ha utilizado aquí es para niños pequeños, para que puedan entender. Obviamente, si ya el nivel comienza a crecer, comienza a subir, el nivel de conceptualización crece también. Es como que si tuvieras un pequeño horno solar en tus manos que le permite hacer galletas usando el sol. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Dice presentar el concepto de la fotosíntesis de la manera que sea más comprensible y atractiva para los niños, utilizando analogías y metáforas. Siguiente parte. Vamos a la aplicación. Finalmente, una vez que los estudiantes han reflexionado, conceptualizado una experiencia, buscan forma de aplicar lo aprendido. Esto podría implicar probar un nuevo enfoque, experimentar una nueva técnica o simplemente aplicar lo que ya han aprendido de un contexto diferente. Estas 4 etapas juntas se forman un ciclo de aprendizaje continuo. Los estudiantes comienzan con una experiencia, reflexionan sobre ella, la conceptualizan y luego buscan las formas de aplicar lo que han aprendido. En otras palabras, volvemos a la parte del diseño de la ERCA para la fotosíntesis. Actividad: creación de un cómic, una historieta ilustrada. Los estudiantes deben de dibujar o crear una historia donde intervenga una planta o otro ser fotosíntesis. Explique cómo realizar la fotosíntesis y por qué es esencial para ellos. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta tarea? Esto de aquí. Dice, los estudiantes aplicarán su comprensión básica de la fotosíntesis en un formato creativo, reforzando la comprensión del tema. Y de esta manera nosotros cerramos este ciclo ERCA. El próximo tutorial, recuerde que va a ser el ERCA vinculado con la inteligencia artificial, como nosotros podemos crear todo lo que tiene que ver la técnica ERCA, pero con inteligencia artificial. Muchas gracias, éxito y bendiciones. Recuerde compartir con sus compañeros docentes. Gracias.